que América Latina es una creación, ¿no? Con dos derroteros fundamentales, ¿no? Como concepto político de injerencia, lo encontramos en el texto de Chevalier, el ideólogo de Napoleón III, que se llama Los intereses materiales de Francia. Los intereses materiales de Francia, en concreto en América Latina. Entonces, eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuáles son esos intereses materiales? Y esos intereses materiales han cambiado del siglo XIX al siglo XXI. Y la explotación o la búsqueda de esos intereses materiales, ¿cómo redunda en la sociedad latinoamericana? ¿Cuáles son los intereses? Hay intereses materiales, por supuesto. Nos referimos hoy en día el petróleo, el litio, ¿sí? Todo el extractivismo de minerales, ¿no? Que podríamos dar toda una lista de nombres rimbombantes, de bromita, etcétera. Pero nos queda claro que es importantísimo desde Bolivia, ¿no? El gas, el petróleo, las minas, ¿no? Los recursos, por ejemplo, en Brasil, simplemente en materia de medio ambiente, pues el Amazonas es el río más grande del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ir pensando, después yo les voy a preguntar, escojan un país o una localidad, ¿no? Y piensen, ¿cuáles son los intereses materiales de mi país que interesan al centro del orden mundial? ¿Sí? Y entonces, ese es el primer elemento. Es un interés para el resto del mundo, América Latina, en cuestiones materiales, pero también inmateriales. ¿A qué me refiero con cuestiones inmateriales? A la formación de ideologías, a la occidentalización de regiones que viven una nueva colonización que no es política, es social, ¿sí? El Huaychican, White Duran, por ejemplo, que nos platicaba en la clase pasada, son elementos de eso, de cómo me distingo yo del resto. Entonces, América Latina es una nación, es un conjunto de naciones pluriculturales. Les voy a poner un ejemplo me voy a autocriticar. Miguel tuvo las oportunidades, gracias a Dios, gracias a su familia, de poder, digamos, hacer un posgrado en el extranjero. Se fue a Francia. ¿Por qué me fui a Francia y no a Cuba? ¿Por qué me fui hacia, digamos, a Europa? ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿No? Clase, estatus, distinción. ¿Quién está más cerca de Miguel? ¿Sus compañeros de clase, de promoción, o los indígenas tarahumaras de la sierra a los que nunca he ido a ver? ¿Con quién me identifico? ¿Con quién platico? ¿No? Con los compañeros, pues puedo hablar en inglés, en francés, en español, poquito, ¿no? Sobre intereses comunes, lecturas, lujos. ¿Yo qué voy a hablar con un tarahumara? ¿En qué idioma? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero él es mexicano, yo también. Ahí hay una distinción que se llama, en términos metafóricos, es una distinción norte-sur. Vamos a ir avanzando eso, sobre todo en la tercera sesión, pero lo que estoy diciendo es que América Latina como concepto de injerencia es una pieza de rompecabezas en un orden mundial que se configura en relaciones norte-sur. El norte son todos aquellos grupos que han sido beneficiados del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Ese es el norte global. El sur global son aquellos grupos, comunidades, que han sufrido el lado oscuro del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, se llama norte-sur porque si ustedes ven un mapa mundi, podrán ver que la mayoría de los países que dominan son los del norte global. Pero ocurre que el norte está en el sur y el sur está en el norte. ¿A qué me refiero? Las oligarquías locales latinoamericanas hacen alianzas con los poderes económicos globales para explotar a las propias clases subsumidas de América Latina.
El ejemplo claro es el White Chican o el White Duran. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en el hijo de José Cuervo. Yo sé que ustedes no lo saben porque son personas centradas y sanas, pero José Cuervo es el mayor fabricante de tequila en el mundo. ¿Sí? Es una industria que podemos comparar con Bimbo, que podemos comparar con Telmex. O sea, estos grupos hacen alianzas con otros poderes económicos a costa de los propios personas que están abajo en el subglobal. Entonces, hablamos de outsourcing, por ejemplo. Hablamos de explotación laboral. Un caso que a mí me llamó mucho la atención es el caso de Tapachula, por ejemplo. Tapachula es el mejor café de México. No vamos a entrar en discusiones, pero para mí México, Brasil, Colombia, ¿no? Son el mejor café que hay en el mundo, ¿no? A lo mejor alguien dice, a mí me gusta el arábigo, X, no importa. Lo que quiero decir es que el mejor café que se hace en Tapachula no se prueba por mexicano, porque el mercado ya está hecho para llevarlo a Italia, para llevarlo a Mónaco, ¿sí? Y se sirven precisamente de obreros, proletarios, grupos, agentes subalternos para producir ese café, que tenemos en un precio ridículo, ¿no? Que después se vende en euros. Entonces, lo mismo vemos con el extractivismo cultural, por ejemplo, las obras prehispánicas, etc. No vamos a gastar más tiempo en esto, pero sí es importante entender que este concepto es un concepto de injerencia, es un concepto de control, y es un concepto para configurar un orden mundial que ya están adelantando, yo lo sé, es un orden capitalista. Entonces, ¿por qué es relevante situar a América Latina como problema teórico? Pues porque es parte de un sistema mundial. Entonces, los problemas sociales, políticos, culturales, se tienen que ver desde dos enfoques. Desde un enfoque de larga duración, esto quiere decir que estos problemas se han gestado en los últimos 200 años, y del otro lado, como un problema que se inserta en algo que se llama la globalización. Muy bien. Entonces, ese es el concepto, como idea. Como idea es una idea emancipatoria, es una idea de libertad. Ajá. Es una idea que Simón Bolívar encarnó en este sueño bolivariano de unidad, o sea, poniéndolo en términos, sí, reduccionistas, didácticos. Imagínense que así como hay una unidad, una Unión Europea, existe una Unión Latinoamericana, con una moneda común, con un convenio de libre tránsito, con tratados económicos. ¿Quién es el principal obstáculo para eso? ¿Por qué no se hace? O sea, hay algo que como mexicano, no es que me duela, yo no tengo nada que ver, pero es la realidad. La historia de México es la historia de cómo se le ha dado la espalda a Centroamérica y a Latinoamérica. Ajá. Ya lo dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. ¿Sí? Esto lo podemos ver hace unos años. Donald Trump prometió un muro en la frontera norte de México. Es imposible crear ese muro. Prácticamente es imposible construir un muro que va de Portugal a Moscú. ¿Dónde se construyó el muro? El muro se construyó en el sur, con una Guardia Nacional. No es un muro de ladrillos, es un muro de soldados. Ajá. México es una zona de seguridad de los Estados Unidos. En términos geopolíticos, el consumo de drogas en los Estados Unidos está garantizado. La violencia de ese trasiego, la trata de personas, el tráfico de armas, la producción de estupefacientes, todo lo que conlleva eso se hace aquí. Las balas, la sangre se derraman aquí para que la droga llegue allá. Entonces, Estados Unidos literal está usando México como un espacio fronterizo de seguridad. Y en ese sentido, bueno, obviamente les interesa tenernos como un socio cooptado. Entonces,
A partir de ahí, nos damos cuenta que esta idea emancipatoria choca con la realidad. Vemos las fachadas que surgen bajo los ideales de libertad, fraternidad, igualdad, abolición de la esclavitud. Los sentimientos de la nación fue, digamos, la Constitución mexicana. Yo sé que cada país latinoamericano tiene sus esfuerzos de emancipación. Pero la siguiente pregunta es, después de las independencias latinoamericanas, ¿se vivió esa emancipación? ¿Se vivió esa libertad? ¿O continuaron las lógicas coloniales de explotación bajo otra denominación? La respuesta es clara. Las lógicas de dominación continuaron y continúan. Se sigue viviendo un esquema colonial en materia económica, en materia social, en materia cultural y en materia epistemológica. ¿Qué quiere decir esto de la epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía de la ciencia que estudia qué es el conocimiento verdadero, qué es esa cosa llamada ciencia. Y el conocimiento verdadero es occidental, es la ciencia. Cualquier otro conocimiento ancestral, cualquier saber otro indígena, es criticado, es caricaturizado, es ridiculizado. Entonces, un ejemplo claro es el concepto de Pachamama. Para una aymara, Pachamama es la madre. Yo no puedo vender la madre porque de ahí vengo. Ella me mantiene, yo la cuido, hay una relación. Y el occidental dice, a ver, no seas tonto, ¿cómo que Pachamama ahora va a ser un sujeto de derechos? Entonces, ¿la tierra tiene derechos? Entonces, ¿yo voy a sentar en un juzgado a la tierra para leerle sus derechos? O sea, no seas tonto. Pachamama no tiene derechos. Pachamama es un producto que se renta, se vende, se enajena. Entonces, a partir de ahí hay unos problemas epistemológicos, conceptuales respecto a la realidad. ¿Y qué ocurre? Pues que en nuestras universidades trabajamos con autores que vivieron hace más de 200 años en latitudes totalmente diferentes. Toda la ideología liberal o conservadora o socialista o comunista, lo que quieran, surgió de centros industriales como Londres, ¿sí? Como Frankfurt, Nueva York. Y entonces de repente vamos a ir a discutir a un taller de textilero sobre el proletariado. Le vamos a decir a un huichol, mira, huichol, tú no eres un huichol, tú eres un proletariado. Tienes que tener una conciencia de clase, ¿no? O sea, ahí vemos esas distorsiones. Entonces, quedémonos claros, o sea, como concepto injerencista, para tener una geopolítica por parte de las potencias, por otro lado, idea emancipatoria que naufraga en la realidad. Y a partir de ahí, a partir de 1802, o sea, el periodo que va de 1800 a 1870, empiezan las independencias latinoamericanas, ¿no? Y ahí es cuando surge un tercer elemento de América Latina como oposición a la América sajona. Entonces, es importante esto porque América Latina es el último elemento para la configuración del orden mundial actual. El mundo se divide en Occidente, en el centro del orden, opuesto a Oriente. O sea, ese es el gran mito dialéctico de la humanidad. La humanidad se construye a través de la oposición entre Oriente y Occidente. ¿Sí? Entonces, Oriente es lo exótico, es el lejano Oriente. Son los chinos, los japoneses, ¿no? 3000 años de antigüedad, pero inaccesibles, porque no usan alfabeto. Son raros, ¿sí? También en el lejano Oriente está el califa, el musulmán, ¿no? Y se opone a Occidente, que es lo moderno, frente a lo antiguo.
Esos dos están en igualdad. Abajo está América Latina con el concepto del dorado. O sea, en términos mitológicos, es decir, el mito es Occidente en oposición a Oriente construyendo la civilización, y abajo las subculturas, el dorado, Machu Picchu, Tenochtitlán, ¿sí? Ese dorado que se conquista como se conquistó África. Entonces, ahí es donde respondemos las preguntas de por qué es relevante situar a América Latina como problema teórico. Porque lo que pasa en América Latina redunda en Pekín hoy en día. Porque hay una disputa desde el siglo XIX de las potencias por los intereses materiales y no materiales de América Latina. Entonces, a partir de ahí, América Latina comprende desde Tierra del Fuego hasta Río Bravo, incluyendo las islas caribeñas. Entonces, ¿con qué facilidad yo digo del Río Bravo a Tierra del Fuego? América Latina es eso y mucho más. O sea, es el resultado de contextos y situaciones sociopolíticas, económicas de larga duración. Entonces, América Latina ahora es una idea que evoluciona en los hechos y con el tiempo. Y América Latina tiene como idea, está acompañado de la noción de resistencia. La resistencia de los pueblos. Esa resistencia que viene del sufrimiento por la imposición. Y que es precisamente esa esencia que encontraremos en la teología de la liberación. Una lucha por la libertad, por el reconocimiento, por la emancipación. Entonces, es lamentable porque algún político estableció o tomó esta frase de primero los pobres. No es suya. Es una frase que se ha ido gestando a lo largo de la historia sangrienta de América Latina. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a entender que América Latina se enfrentó o se enfrenta a tres elementos importantes. El expansionismo norteamericano, ¿no? La doctrina Monroe. Y en el siglo XIX, la disputa de los imperios español y francés, o sea, el intento de reconquista español y el proyecto de creación de un imperio de Napoleón III. Entonces, de nueva cuenta, lo que tenemos que quedar claros acá es que América Latina es vista desde el orden mundial como una hoja blanca. Es algo así, se estableció el concepto terra nullis, alma nullis. Tierra vacía, alma vacía. Se discutió, aunque no lo crean, en la Convención de Valladolid de 1540 y tantos, se discutió si los indígenas son seres humanos o no. Se determinó que sí son seres humanos, pero son como niños, porque el alma la tienen vacía igual que la tierra. Entonces, a partir de ahí viene ese proyecto entre sajones protestantes y latinos católicos por promover, llenar esa alma con los elementos religiosos de cada uno de ellos y llenar esa tierra con la industrialización. Entonces, América Latina se empieza a configurar a partir de la oposición entre la América sajona protestante y la América católica latina, donde surgen los proyectos de nación latinoamericanos. Es ahí donde vemos también otro elemento de colonización. ¿Cuántas veces, no sé, alguien habrá escuchado
Alguien de, híjole, ¿por qué no nos conquistaron los ingleses en lugar de los españoles? Seríamos potencia, ¿no? O sea, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones, son absurdas, pero lo que vamos a entender es que América Latina fue un terreno de disputa ideológica, económica y política, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Voy a dejar esto, aunque ya vamos a ir trabajando un poco en lo que es el desarrollo de América Latina. América Latina en 1900 tenía 65 millones de habitantes. En 1929 tenía 90 millones. En 1950 tenía 160 millones de habitantes, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En 1970 tenía 277 millones. Hasta la fecha, al día de hoy, se calcula que hay 630 millones de habitantes en América Latina. Es importante tener eso presente. 626 millones de habitantes es la mitad de la población de la India. Para darse una idea, Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes, ¿no? Si consideramos que somos 7.000 millones de habitantes, bueno, América Latina es una cifra considerable de la población mundial. Y eso es lo que le da la relevancia que tenemos. Esa relevancia, que es la que dejo acá, la disputa por la civilización y el porvenir, ¿no? Se encuentran en juego ahora en un espacio llamado América Latina, donde se enfrentan las tradiciones occidentales. Esta es la esencia eurocéntrica que se vive bajo la sombra de Occidente. Entonces, ya la clase pasada vimos el poema de Bilbao, Las dos Américas, ¿no? Vimos el otro poema que tiene que ver de Kipling, que es La carga del hombre blanco, ¿no? Que nos va ejemplificando esto. Entonces, América Latina se estudia en 4 niveles. La historia local, la patria chica, ¿no? Esta historia local es un mosaico de lo que representa América Latina. Es un microcosmos. ¿Por qué digo que es un microcosmos? Porque tan solo Brasil es un subcontinente. México, 2 millones de kilómetros cuadrados, 120 millones de habitantes. Para no entrar en demasiada discusión, tan solo en la Ciudad de México cohabitan más de 40 civilizaciones, me rehúso a decirles tribus o etnias, 40 civilizaciones de pueblos originarios, entre nahuas, triquis, xontales, etc. O sea, es un monstruo esa ciudad de 20 millones de habitantes. Islandia tiene 300.000 habitantes, Suecia tiene 3 millones, Noruega tiene como 4, Eslovenia tiene 2. Estoy hablando que un solo barrio o una delegación, una alcaldía como Iztapalapa, reúne la población de Escandinavia. Entonces, ¿cómo voy a estudiar 650 millones de personas? Volvamos a cuántos kilómetros, ¿no? 20 millones de kilómetros cuadrados. América Latina por sí mismo es un microcosmos. Ajá. Entonces, imagínense, no sé, incluso hablando de Venezuela, o sea, alguien de Maracaibo tiene que ver algo con Caracas, o alguien de Colombia, alguien de Bogotá tiene que ver con alguien de Cali. Simplemente, amigos, escuchémonos hablar. Che, es que algunos hablan así, pero mira, que no sé qué. Óigame usted, pero ¿cómo va? Que no sé qué, chico. Estoy un poco caricaturesco. E incluso el lenguaje cambia de región a región. Entonces, esta es la historia local, la patria chica, la que nadie interesa fuera de América Latina. Lo que nos empieza a interesar es a partir de la historia de los estados, la historia de los estados sin nación. ¿Qué es esto de los estados sin nación?
La nación, amigos, es la comunidad que está unida por lazos de solidaridad, como habíamos visto. Esta comunidad, en la teoría, lo que hace es ponerse de acuerdo para delegar su libertad y su autoridad a una estructura llamada Estado, para resolver los problemas. De ahí la llamada democracia consensual. De ahí el parlamento. Párlame, háblame, discutamos. Nadie por encima de la ley. La ley es suprema, la soberanía es popular. Nos pertenece como pueblo unido, lo traducimos a una autoridad estatal. Pero en América Latina ese concepto de nación no existe, porque es una nación fragmentada. Es una sociedad que en el siglo XIX estaba compuesta por peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, y después las castas. Ajá. Esta noción de castas, que es harto racista, que tiene que ver con la clasificación de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir una nación cuando hay una clasificación de las personas? 16 personas. Criollo, europeo sentado en América, mestizo, hombre europeo y mujer indígena, mulato, castizo, español, sambo prieto, morisco, chino, saltapatrás, lobo, jíbaro, albarazado. O sea, no estoy hablando de caballos, estoy hablando de seres humanos. No estamos en una tienda de mascotas escogiendo perrito. Estamos hablando de una clasificación racial. Entonces, ¿cómo le voy a dar oportunidad al no te entiendo de tomar decisiones? ¿Cómo le voy a dar un cargo público, un salto para atrás? ¿Cómo voy a permitir que un lobo legisle? ¿Sí? Un cambujo no va a dar clases. ¿Sí? Entonces, hablamos de estados sin nación, hablamos de estructuras de poder diseñadas para proteger la propiedad, para defender a los que tienen de los que no tienen, y para insertarnos en los mercados internacionales. Para vender recursos naturales necesitas un Estado. No vaya a ser como el chino que le vendió el Popocatépetl a no sé quién, o creo que fue al revés, un mexicano le vendió el Popo a un chino, ¿no? Bueno, el Popo es el volcán, perdón. A lo que voy es que para consolidar relaciones internacionales de intercambio, necesitas configurar estados. Que sea un estado sin nación, no importa. Lo que yo necesito es un representante del estado, del país, frente al mundo. Entonces pensemos en la corrupción. Pues, ¿cómo voy a tener confianza en mis instituciones? ¿Cómo voy a creer en el bien común, en el bien público, si vivimos en un mosaico fragmentado que se establece debido al color de la piel, el nivel académico, el ingreso económico? Y esas castas siguen hoy en día, no reconocidas, pero sí de forma subrepticia, con el prejuicio, con la discriminación. Ajá. Entonces, ese es un nivel de análisis que nos interesa para los que vivimos acá, ¿no? O sea, al centro del orden mundial, mira, a mí no me interesa si se hace un Estado sin nación o no, a mí lo que me interesa es que te sientes a negociar el tratado y que haya gobernabilidad, ¿sí? Después viene, ahora sí,
lo importante, entrecomillado, para el orden mundial. Los grandes conjuntos regionales. El Cono Sur, los países andinos, América Central, Caribe, Brasil y México. Entonces, no es que nos pongan una estrella en la frente a mexicanos y a brasileiros por considerarnos una unidad de análisis por nosotros mismos. El que esté ahí Brasil y México así es por los recursos naturales que poseen. Ajá. Entonces, a partir de ahí, Brasil y México se analizan de forma separada porque representan un potosí para el orden mundial. Y después, la historia continental. Aquí está USAID para quienes no lo ubiquen, ¿no? Es la historia continental. Aquí está la doctrina Monroe. Aquí está América para los americanos. Aquí está la noción de América y las Américas. Y entonces es un elemento fundamental establecido que, como política central de los Estados Unidos desde su conformación, es: vamos a quitar cualquier injerencia europea de América Latina, porque es una región geopolítica que representa un área de seguridad y de explotación para nosotros. Ahí está la razón por la cual México da la espalda a América Latina, a Centroamérica, al Caribe, a los países andinos. Hay una presión constante, cuasi colonial. Hay circunstancias hoy que se discuten más en la propia embajada de los Estados Unidos que en las oficinas de gobierno de México. Problemas importantes: narcotráfico, migración, maquila. Entonces, la historia continental que abarca los Estados Unidos y Canadá es simplemente blindar el continente para centrarlo como la plataforma sobre la cual Estados Unidos garantiza su injerencia. Muy bien. Entonces, lo que más nos interesa ahora es el tercer nivel, el segundo y tercer nivel. Es decir, cómo se construyen los estados en América Latina. Eso es algo que me gustaría que pudieran desarrollar en sus ensayos. ¿Cómo se construye el estado en Honduras, en México, en Colombia? ¿Sí? Porque la historia del siglo XX, es decir, de 1900 al 2000, la historia del siglo XX latinoamericano es la lucha por la construcción del Estado-nación moderno. Entonces, un Estado, generar una nación primero, generar esta inclusión, esta cohesión social, romper con los racismos estructurales que hay. América Latina es parecida a la India en estos niveles de clasismo. La distribución de la riqueza, la clasificación de las personas. En América Latina uno puede viajar en el tiempo. ¿Cómo viajo en el tiempo? Pues mire usted, vámonos a Punta Cana, en Uruguay, al hotel más lujoso. Aplaudo 3 veces, se prende la luz, aplaudo una, se apaga. ¿Sí? Después de eso, pues, ¿qué le parece que vayamos al Chaco, ¿no? Entre Paraguay y Brasil. No hay agua, no hay luz, las personas se mueren de cólera. Estamos viajando 200 años al pasado. Después de haber estado en el futuro. Vayamos a las metrópolis brasileñas, los grandes centros financieros. Panamá, por ejemplo, o sea, es famosísimo Panamá como uno de los lugares donde, libre de impuestos, usted puede comprar la tecnología de punta. ¿Sí? Hay un canal ahí que construyó Estados Unidos, ¿sí? ¿No? Y de México ni qué decir. O sea, la diferencia que hay es abismal. Entonces, el Estado tiene que ser un Estado-nación y además moderno.
Entonces es hora de que llegue la modernidad a América Latina. Y la modernidad viene en barcos. La modernidad es importada, porque la modernidad es la civilización, es la ciencia, haciendo caso omiso a que para que haya una modernidad tuvo que haber una colonialidad. Eso lo vamos a ver cuando veamos el papel de la Iglesia Católica en la construcción del Estado. Pero esta modernidad de pienso, luego existo, se les olvidó decir conquisto, luego existo. Fue gracias a la extracción de recursos, fue gracias a la conquista de los pueblos latinoamericanos, bueno, lo que ahora es Latinoamérica, que se construyeron los grandes estados europeos, que Europa salió del aislamiento, que Europa pudo ser contrapeso al mundo árabe. Ajá, entonces la pregunta es, ¿por qué Europa siendo tan aislada, con recursos naturales tan limitados, con poblaciones tan pequeñas, logró posicionarse como dominadora del resto del mundo? Es una pregunta que Max Weber responde en La ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Es compleja, pero uno de esos elementos tiene que ver precisamente con la conquista de América Latina. ¿Sí? Entonces, lo voy a dar como antesala. El Estado es una empresa de construcción nacional que trató de servirse de la Iglesia Católica para fortalecer su poder. Y entonces ahí estoy abriendo todo un derrotero, todo un camino de discusión que tiene que ver con el papel de la Iglesia Católica en la construcción del Estado latinoamericano. ¿Cómo reacciona la Iglesia a esto? Que la reacción de la Iglesia fue triple. Primero, por un lado, se busca la continuidad histórica, los derechos tradicionales, la alianza entre oligarcas y conservadores, el mantenimiento de un status quo. Paralelo a eso, me hago cargo de la educación. ¿Sí? La empresa pedagógica es una empresa católica. Y después de eso, me apoyo en Roma y Europa, sus hombres y su pensamiento, y los traemos a América Latina. Es cuando vienen las órdenes. Inicia esta relación incluso sangrienta, como en el caso mexicano, de la Iglesia con el Estado. Entramos de lleno entonces a lo que nos importa de esta clase, que es la construcción del Estado latinoamericano como facilitador de relaciones económicas frente al exterior. A mí me interesa tener una estructura de poder organizada, es decir, la política como actividad ordenadora, gestiona el conflicto, porque lo que quiero es insertar a América Latina en el caudal económico. Entonces viene algo que es denominado economías de enclave. ¿Sí? Entonces, el primer elemento es, vamos a construir un Estado latinoamericano que nos sirva como una economía de enclave. Un país pobre cede una parte de su territorio a una potencia extranjera para que ésta obtenga el usufructo del territorio. American Fruit Company, por ejemplo, o sea, quien haya visto esta película, creo que se llama Diarios de Motocicleta, ¿no? Es la historia del Che Guevara. Bueno, eso es para los que quieran verlo rápido en una película. El texto clave para identificar el surgimiento de las economías de enclave en América Latina se llama Las venas abiertas de América Latina y fue escrito por Eduardo Galeano. Quien tenga oportunidad de revisar ese libro va a entender de dónde viene la posición de dominación que vive en la región. Las venas abiertas de América Latina. Entonces, quedémonos con esto, ¿no? Una economía de enclave básicamente es un país que abastece de materias primas a otro. ¿Sí? Entonces, por eso necesita un Estado cómplice.
Porque el dominio económico de potencias extranjeras necesita enclaves, ¿no? De los cuales depende el desarrollo. Las características, economía enclave, cuestiones del campo, agrícolas, agroexportador, minería, gas, recursos naturales, incluso pues, mano de obra, fuga de cerebros, ¿no? Por más que se oiga horrible esta frase. Y bueno, ya con eso quedamos. Entonces, esta economía de enclave es un primer elemento para comenzar a discernir cómo es que se fue construyendo el Estado en América Latina. Y a partir de ahí, podemos periodizar, y esto es el núcleo duro de esta sesión, es que podamos periodizar el desarrollo de las economías latinoamericanas. El primer periodización tiene que ver con, se llama ritmo económico porque se busca reestructurar, se busca reactivar la economía. Y entonces, qué es lo que encontramos? ¿Cuál es la primera característica? Las lógicas económicas coloniales permean, se mantienen a pesar de la independencia política. Aquí podemos entrar, si quieren, vamos a discutirlo. Son economías de tipo feudal. Son economías donde la noción de, por ejemplo, la tienda de raya, ¿no? Es fundamental. La tienda de raya es una, vamos a verlo ya que tenemos elementos tecnológicos. Es una tienda ubicada dentro de las grandes haciendas y fábricas donde los trabajadores podían adquirir los productos necesarios para su supervivencia. Entonces los patrones no pagan con dinero, pagan con Pancho Dólares. O sea, te hago Miguel Florines para que compres en mi tienda lo que necesitas para sobrevivir, ¿no? Y entonces es una nueva esclavitud. Entonces, la hacienda latinoamericana en el siglo XIX son las grandes plantaciones, es la hacienda colonial. Entonces, es lo que digo, la hacienda subsistió al colapso del sistema colonial. Entonces, no colapsó el sistema colonial. O sea, lo pueden ver, incluso hay una telenovela que se llama Café con aroma de mujer, creo que, o algo, ¿no? Que después puede mostrar estas plantaciones de carácter colonial. Entonces, aquí es donde está el Estado sin nación, ¿no? Mosaicos, conflictos. Pero entonces esta primera etapa es mantener el ritmo económico de la colonia. Mira, a mí no me importa que gobierne el virrey, el revolucionario Santa Claus. A mí lo que me interesa es que este ritmo económico se mantenga. Ajá. Oye, ¿y cuál es la canción en la que este ritmo se tiene que mantener? El desarrollo industrial capitalista. Aquí está el quid del asunto, mis queridos amigos y amigas. La independencia política de América Latina coincide con el auge de la revolución industrial. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La revolución industrial es la transformación de las economías agrícolas en economías industriales. Es el surgimiento de la ciudad en detrimento de las zonas rurales. Es la transformación de la humanidad en las sociedades industriales, las sociedades complejas. Entonces, industria implica un proceso de producción mecanizado, programado, basado en la eficiencia. Entonces, tenemos que distinguir lo que es eficaz de lo que es eficiente. ¿Qué es eficaz? Oye, mira, hay una mosca aquí que me está sobrevolando desde que empezó la clase. Ya la odio. La quiero matar. Y está aquí parada. Entonces yo voy a abrir el cajón, voy a sacar mi escopeta 38 y la voy a volar.
Le voy a hacer un hoyo a la ventana, a las persianas, igual un perdigón le va a pegar al vecino y a lo mejor me voy preso. Pero la mosca está muerta. Eso fue eficaz. Oye, Miguel, ¿y si mejor te levantas antes, barres, limpias, pones insecticida? Eso es eficaz. Ni siquiera necesitas un matamoscas, nada más hace el que hacer antes. Bueno, en términos industriales, tiempo es dinero. Entonces, vamos a jugar con la jornada laboral, vamos a alienar, vamos a enajenar a la persona. La enajenación es la ruptura de la personalidad. Había una relación entre el trabajador y su producto. Esta taza yo la hice desde la cerámica, la fui moldeando, después pensé en un diseño bonito, la pinté, la decoré, le di parte de mi vida, de mi tiempo, es mi objeto, por eso es mío, es parte de mí. Pero cuando de repente, a ver, Miguel, yo nada más le puse el asa, pum, es todo lo que hago, porque es una banda interminable, entonces yo solo le pongo las asas a las tazas, es todo lo que hago. Yo solo las pinto de blanco, yo solo les pongo el azul, y así va infinito. Eso rompe mi personalidad, me enajena, me vuelve un homofabe. Entonces, a partir de ahí, las sociedades se complejizan porque vienen nuevas clases sociales, obreros, patrones, fundamentalmente. Las sociedades crecen, los partidos políticos se vuelven partidos de masa, las masas obreras, ¿no? De repente tengo 30,000 obreros marchando por sus derechos, ¿sí? Los productos, los mercados, perfumes, tecnología de miniatura, relojes, destilados, ¿sí? Moda, ropa. Nosotros vivimos las consecuencias de las sociedades industriales. Y esa transformación de sociedades industriales justo coincide con la independencia de América Latina. Entonces, a partir de ahí, se va desarrollando la industria y lo que va acompañando a América Latina es la necesidad de desarrollarse, modernizarse, industrializarse. C como la metrópoli. Entonces empieza esa distinción, ¿no? Es como cuando los ticos me dicen, es que nosotros somos la Atenas de América Latina. Pues sí, no lo voy a discutir. No me interesa, simplemente quiero subrayar que no eres Atenas, amigo, eres Costa Rica, o sea, hay identidad propia, ¿no? No hay que comparar, simplemente San José pues tiene lo suyo. Y a partir de ese punto, pues entramos en todo el siglo XX latinoamericano. Y el siglo XX latinoamericano tiene dos elementos fundamentales. La industrialización y el desarrollismo, que va de 1928 más o menos a 1975, y a partir de 1975, la penetración del neoliberalismo en la región y en el mundo. Vamos a hablar del consenso de Washington. Ese consenso de Washington lo vamos a desarrollar en amplitud. Entonces, vamos a ver si me... Ajá, esto ya lo vimos. Entonces, es el momento de entrar de lleno a lo que es el desarrollo del capitalismo en la región. Ese desarrollo del que se habla tiene que ver con la noción de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Entonces, se llama desarrollismo cepalino. Bueno, vamos a ver esto.
El desarrollismo es la teoría económica que busca el desarrollo en América Latina a mediados del siglo XX. El orden económico mundial sigue un esquema centro industrial periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional. Vayámonos claro. Desarrollo. ¿Qué es desarrollo económico? La capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. La historia de América Latina es que hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo. O sea, México tiene a dos de entre los 10 personas más ricas del mundo. ¿Sí? ¿Cómo te explicas eso en un país de 60 millones de pobres? ¿No? O sea, vemos en TikTok, ¿no? Estos videos de hijos de oligarcas latinoamericanos que se pasean por Europa, ¿no? Diciendo, ya quisieras tener el nivel de vida que yo tengo. Es parecido al de un jeque, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, América Latina empieza con ese desarrollismo. Ese desarrollismo tiene que ver con la industrialización. Vamos a industrializar los países, ¿no? Y vamos a generar ciudades grandes y vamos a occidentalizarnos. Ese desarrollo cepalino llegó hasta 1975. Y de forma harto cínica, el siguiente periodo tiene que ver con la década perdida de América Latina. Es un término que se usa para describir las crisis económicas durante la década de los 80, ¿no? Hiciste bien la tarea, te industrializaste, te endeudaste, pediste préstamos, ¿no? Creaste estados gigantescos. Hablamos del llamado estado de bienestar. Ese fue el periodo de bonanza, no solo en México, sino en otros países. Un estado que crecía y crecía y crecía y crecía. Hacía papel de baño, hacía bicicletas, jabones, Telmex, ¿no? Que ya se privatizó, tenía bancos, obviamente. Y de repente, bueno, no de repente, a partir del consenso de Washington, el consenso de Washington es importantísimo porque es el cambio radical en la política económica mundial. El consenso de Washington lo que postula es el adelgazamiento del Estado. El Estado ya no es administrador, el Estado es un gerente. El Estado lo que debe de garantizar es proteger al mercado. Se llama neoliberalismo porque se procura la libertad, no del individuo, la libertad del mercado. El mercado es lo que va a regular todo. Las leyes del mercado, de la economía, van a permitir la configuración de un orden mundial. Entonces, el Estado tiene que ser disciplinado en materia de impuestos. Ajá. Entonces, tienes que recaudar impuestos para tener infraestructura. El gasto público tiene que estar reordenado para redistribuirlo, ajá, en educación. O sea, dice, reducir el gasto desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructuras, adelgazar al Estado. El mercado de la salud es un mercado por sí mismo, el mercado de la educación es un mercado por sí mismo. La salud y la educación, la vivienda, ya no es política de Estado. Déjalo a particulares. Tú aumenta impuestos, ¿no? Para mantener una gobernabilidad y una estabilización financiera. Libera las tasas de interés que las establezca el mercado. La tasa de interés, o sea, simplemente es
la tasa de intereses, ¿qué pasa si no pagas tu tarjeta de crédito? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto vas a cobrar extra? O si te doy un crédito, ¿cuánto te va a costar el crédito? No protejas la moneda, que fluctúe. Libera el comercio. No quiero aduanas, no quiero aranceles, quiero un libre comercio con todo el mundo. Y además, vamos a liberar la inversión extranjera directa. Vamos a privatizar, vamos a desregular y vamos a proteger derechos de propiedad. ¿Les suena algo actual? Entonces, imagínate que eres presidente o presidenta de algún país latinoamericano, tienes tu política desarrollista perfectamente establecida, de repente te hablan de Washington de, oye, ¿qué crees? Pues tienes que privatizar, tienes que adelgazar el Estado. Entonces, ahora sí tenemos nuestro periodo, 3 periodos. El ritmo económico del imperio invisible postcolonial, que va de 1880 a 1929. 1929 es un año fundamental en la historia económica del mundo, porque como ustedes recordarán, en 1929 se dio la primera gran crisis económica del siglo. Entonces, la crisis de 1929 paralizó al orden mundial, se llama la Gran Depresión, es el crack, ¿no? Hablamos de la peor crisis en la historia de Wall Street, terminó con el sistema financiero que se había configurado tras la Primera Guerra Mundial. Básicamente, lo que estamos hablando es de la quiebra del mercado financiero. El mercado financiero se desplomó con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. Lo que importa es que a partir de 1929 se establece una política económica que es conocida como el Nuevo Trato, el New Deal. El New Deal es la respuesta, las medidas económicas a la guerra, a la crisis, y el New Deal es el estado de bienestar. El Estado va a proteger la economía. Va a crear secretarías de bienestar, va a crear préstamos inmobiliarios para los obreros, etcétera, etcétera. El New Deal es la respuesta al liberalismo del siglo XIX que truena en el 29 del 20. Se establece el estado de bienestar que dura del 29 al 75. Los años maravillosos, ¿no? Es cuando de repente papá te dice, oye, es que yo a tu edad ya había comprado casa, tenía 2 coches, mi esposa, mis hijos van a escuela y además los llevo a la playa. Oye, papá, en tu época los pesos eran de plata, amigo. En tu época tú podías estacionar 8 cilindros de Oldsmobile en el centro de la ciudad. Yo te reto ahorita a estacionar un 8 cilindros en el centro de cualquier ciudad. Es imposible, no se puede. O llénale el tanque a tu lancha, por favor. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de un terreno en un suburbio hoy? ¿Y cuánto costaba hace 40 años? ¿Cuánto cuesta una renta en la Ciudad de México? ¿Cuánto cuesta una renta en Tegucigalpa? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Tlaxcala. Ajá. Y pago 3,000 pesos de renta por una casa que en la Ciudad de México estaría en 15,000 o 18. Se llama gentrificación. Yo pues estoy feliz acá. Yo me voy a mi pueblito y que los metropolitanos se las arreglen como quieran. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el New Deal trae lo que vamos a llamar el estado de bienestar. El estado de bienestar es clausurado en 1975. El consenso de Washington te dice, basta. Y entonces inicia la década perdida del 75 del 75 al 85.
Esa década perdida es la década de reajuste que te abre el periodo neoliberal. ¿Cómo cambiar eso? Es un cambio civilizatorio que tiene que salir de la propia persona. Es una cuestión que es filosófica y teológica, es en el sentido de qué es lo realmente importante en la vida. Ahí entra de lleno el pensamiento social cristiano. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de cuantificarnos. Ya estamos hartos de que nuestras ciudades, fíjate, vamos a Parque Oasis. ¿Qué piensas cuando escuchas eso? Yo pienso en pasto, fuentes, árboles, kioscos. No, el Parque Oasis es un centro comercial. Patio Tlalpan. Un patio, pues un patio es como el atrio de una iglesia donde puedo tomarme un helado con mis hijos. No, no, es un centro comercial. Plaza, la plaza pública, ¿no? Entonces ahí voy a ir a declamar mis poemas, a hablar de mis ensayos políticos, a hacer trabajo de campo, a hacer alfabetización, a enseñar a jugar ajedrez a los niños. No, no. La plaza es otro centro comercial, ¿sí? Entonces, las ciudades, nuestra vida está en función de la mercancía, de la avaricia, de la posesión, de la dominación. Usamos, compramos, usamos, tiramos. ¿Sí? Ya no arreglamos, ya no reciclamos, ya no remendamos, no, úsese y tírese. Es la sociedad inmediata. Yo quiero ver resultados ahorita. Quiero bajar de peso 20 kilos ya. Quiero dejar de fumar de la noche a la mañana. Quiero ponerme fuerte en una semana. Quiero tener todo ahorita, justo con Amazon. Quiero que vengan a mi puerta alguien que compré algo ayer y que hoy en la mañana viene. Se llama esclavitud moderna. Y me voy a sentir muy bien pidiendo una hamburguesa a las 3 de la mañana en medio de una tormenta y que me la trae. Y el delivery. ¿El de qué? Es que no hablas inglés, es delivery, man. The fuck, ¿no? Y entonces eso polariza nuestras sociedades. Entonces es un cambio civilizatorio que tiene que ver con una reubicación de lo que es realmente importante, de lo que es trascendente, ¿no? De lo que no te puedes llevar cuando acabe tu tiempo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, se tiene que hacer una unión entre las personas que defienden el medio ambiente, que esto no es sostenible, ¿no? Las personas que viven enajenadas en el consumo, y no solo me refiero al consumo de mercancías, me refiero al consumo de drogas, de alcohol, cualquier forma de escapar del mundo, ¿no? De no estar en el mundo. Ese es el problema. Cuando yo me voy de compras y me gasto, ya quisiera, y me gasto los miles de pesos en algo, es porque estoy escapando de mi realidad. O sea, yo cuando veo a una persona, o sea, un hombre comprando un reloj, cuando tienes 4 relojes, veo a una persona que igual se está embriagando o que se está fumando algo. Es de, no, no, tú no quieres estar aquí, ¿no? Y entonces es retomar, es un cambio de valores. Son los límites de las ciencias sociales. Es el límite de la modernidad. Por eso la modernidad era una promesa de emancipación. Seremos lo que queramos ser, más alto, más rápido, más fuerte, todo en exceso, nada con medida, sin límites, vive al extremo, aviéntate de paracaídas, vamos a ver el Titanic, vamos a la luna, ¿sí? Todo ese tipo de cosas nos reventaron en la cara. Nos reventaron en la cara con pandemias, con 40 grados en verano, sin lluvias, después con un aluvión monzónico, ¿sí? Con la distribución de la riqueza arruinada, con la inseguridad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, salir de esas lógicas es, primero, tomar conciencia de lo que es realmente importante, lo podríamos incluso llamar una educación espiritual, ¿no? De hacer las paces con el espíritu, con lo que es, ¿qué es el ser humano? ¿Quién es Carlos Alberto Varela Lagos? O sea, ¿cómo lo defino? ¿A partir de lo que tiene? No, hay algo más, mucho más importante, ¿no? Y eso nos tiene que llevar
Y por eso, desde estos derroteros, desde estas trincheras, nos tiene que llevar a imaginar lo imposible, a pensar las utopías. Ese es el primer paso de un cambio. O sea, tan difícil es imaginar que el capitalismo no tiene fin, como imaginar que hay algo, o sea, como que imaginar que hay una alternativa a ese capitalismo. ¿Sí? Entonces, el pensamiento, la filosofía, la discusión, ajá, el enriquecimiento del espíritu más que del bolsillo es el cambio que hay, es la forma, ¿sí? Es cuando nos desconectemos, o sea, vivimos en una especie de matrix, el deseo constante, que es lógica del capitalismo, porque la lógica del capitalismo, la nueva esclavitud se llama deuda, la nueva esclavitud se llama 9 meses sin intereses. Ajá. Entonces, 9 meses sin intereses, híjole, de repente tengo que pagar, no sé, es que ya me compré 5 cosas porque es que no, la tarjeta de crédito no era dinero regalado. No, 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 Miguel, no hay educación financiera, ¿no? Nos interesa tener gente endeudada. Concluyendo, ¿no? El siglo XIX, de 1800 a 1900, fue el periodo en el que se configuran las bases para la construcción del Estado latinoamericano y su desarrollo a lo largo del XX. ¿Qué quiere decir esto? El siglo XIX fue el espacio de disputa entre los proyectos eurocentrados del liberalismo económico y del conservadurismo. Ese liberalismo derrota al conservadurismo y sienta las bases para insertar a América Latina en la lógica liberal del comercio internacional. Esas bases es desde el centro del orden mundial es denominado modernidad. Hay que llevar a América Latina a la modernidad. Vamos a modernizarnos. Se copian las instituciones europeas. El modelo, por eso hablamos de Estado sin nación. Te traigo el Parlamento inglés, te traigo la Declaración francesa, te traigo el orden alemán, ¿no? Es decir, bueno, estamos viendo las consecuencias. Eso trae consigo la conformación de las élites latinoamericanas. Las élites hacen alianzas con el centro del orden mundial y generan oligarquías políticas que controlan el aspecto económico, y esas oligarquías políticas que controlan el aspecto económico configuran el mosaico social de forma jerárquica. ¿Sí? Entonces, la mona, ¿cómo es? Aunque se vista de seda, la mona se queda, no me acuerdo bien. ¿Qué culpa tiene? No es culpa del indio, sino quien lo hace su compadre. ¿Tú crees que todos somos iguales? Ya no hay respeto. Son todas figuras de lenguaje que se utilizan hoy en día y que fueron gestadas en esa época. ¿Qué significa eso de que ya no hay respeto? Es que un indígena me habló. ¿Y eso? ¿Y qué? Pues es que, tú, es que eres un igualado. ¿Qué? A ver, repíteme lo que acabas de decir. Es un igualado. O sea, pero ¿tú qué te sientes? ¿Quién eres para decirle igualado a alguien? Por supuesto que es un igualado. O sea, no sabes cuánta sangre se derramó para que seamos iguales. ¿No? O sea, ¿qué demonios pasa? Y entonces, el desarrollo de las naciones latinoamericanas se configura en una forma de pirámide social, de explotación a partir de la clasificación racial y el determinismo económico. El determinismo económico es de, a ver, ese es un nuevo rico, ¿sí? O sea, no es de abolengo. Todo eso nos lleva a empezar a identificar los problemas que tiene América Latina a la hora de construirse, ¿sí?
Muy bien. Entonces, después de eso, lo que se busca es la construcción del Estado, ¿no? Ya habíamos visto lo que es el Estado. El Estado es la estructura garante de de la propiedad, básicamente. Entonces, vamos a entender algo. Desde el aspecto jurídico, abogadil, el Estado es una corporación territorial dotada de mando originario. Corporación territorial dotada de mando originario. Corporación territorial es un cuerpo en un territorio que tiene una capacidad de mando desde su nacimiento. Entonces, corporación son cuerpos de represión, cuerpos de administración, cuerpos de regulación, cuerpos de control. Desde el aspecto sociológico, es una sociedad formada por la reunión de grupos secundarios que se someten a una misma autoridad. Desde el enfoque sociológico, es una sociedad formada de grupos secundarios que se someten a una misma autoridad que no depende de ninguna otra autoridad. La autoridad suprema, el Estado, con una constitución que me da seguridad jurídica, pero eso sí, estos cargos rimbombantes de demos la bienvenida al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y salió un viejito ahí, ¿no? El comandante supremo, sí, ¿no? Entonces, es una estructura, ajá, y ahí va la crítica. El Estado es un castillo imaginario para ocultar el hecho real del dominio de las personas sobre las otras personas. Imagínense a una aymara entrando a la Secretaría de Gobernación o al Ministerio de Comercio de algún país. No trae corbata, trae guaraches, trae sombrero. Las manos tienen callos por estar agarrando, no sé, la pala, el pico, cargando costales. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Esto no es tu lugar. Porque el Estado es un castillo imaginario para ocultar el hecho real del dominio de unas personas sobre las otras. Pero el Estado es el fantasma que ha sido inventado por los poseedores de la tierra y la riqueza para imponer coactivamente a los sin tierra y sin riqueza el respeto de la llamada propiedad privada. Ajá. El Estado es el fantasma que ha sido inventado por los poseedores de la tierra y la riqueza para imponer coactivamente a los sin tierra y sin riqueza el respeto de la llamada propiedad privada. En términos de filosofía política, fue la ruptura, una ruptura en la humanidad que Juan Jacobo Rousseau estableció de la siguiente manera. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gente lo bastante simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. La propiedad, la determinación de, mira, esto es mío, y si cruzas de aquí te mato. Entonces, ¿cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el ser humano? Aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas y llenando las fosas, guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si aludáis que los frutos son de todos, si dudas que los frutos son de todos y la tierra es de nadie.
Ahí fue la ruptura, por eso hablo de una ruptura que incluso en términos teológicos. O sea, entrando en términos teológicos, este mundo, ¿de quién es este mundo? ¿Para quién y qué? Lo que hay en el mundo, ¿de quién es y para qué es? Está en la Biblia. Y miren que no soy un experto. Pero esto se nos fue dado para nuestro bienestar, para reproducirnos, para crecer, para ser felices. Es el proyecto divino, es el proyecto de Dios. La propiedad va directamente, así es un golpe abajo de la línea de flotación del proyecto divino. No estaba planeado en el script que alguien acaparara de la forma en la que se acapara y que seamos capaces de ver gente morir de hambre con nosotros con el almacén lleno. No es posible que hace un año, hace dos, la gente se moría en la banqueta por falta de oxígeno, cuando tras una pared tenías un stock con quién sabe cuántos botes de oxígeno que vendías a 5,000 pesos, ¿no? Entonces, hablando en esos términos, tengo un familiar enfermo, tengo que rentar el tanque, ¿no? Pues el tanque se renta por 1,200, lo tengo que llenar con 500, con 5,000, lo tengo que transportar, 7,000 pesos diarios para mantener vivo a tu familiar. ¿No los tienes? Que se muera. Y es legal. Yo no tengo la obligación, oye, pues es mi aire. Escúchenme bien, es mi aire. O sea, es mi agua, porque el resto está contaminado, ¿sí? Entonces, eh, ya salgamos de lo filosófico, vamos a entender que la propiedad es resultado de un proceso de larga duración y del desarrollo tecnológico. Entonces, la lucha por la propiedad es lo que configuró nuestras sociedades latinoamericanas. Muy bien, entonces, a partir de ahí podemos entrar en otros elementos. O sea, por ejemplo, la historia no tiene significado. O sea, la historia de la humanidad no existe. Solo existe un número indefinido de historias de toda suerte. Pero, ¿qué es la historia universal? Oye, pues la historia universal, a ver, si no entiendo mal, pues sería la historia del universo, ¿no? O sea, la historia universal pasa desde la historia del bikini, pasando por la historia de los caracoles de Constantinopla de 1200, ¿no? Pero no, la historia del poder político fue elevada a historia universal. La historia del poder político no es sino la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa. La historia del poder político es la formación del Estado-nación moderno que se pretende instaurar en América Latina. La historia universal es la misma que se enseña en Honduras, en México, en Johannesburgo o en Japón. Es la historia de cómo se configuró el orden mundial. Es la historia de Europa y sus colonias. Entonces se apropian de la historia, se crea un metarrelato llamado modernidad y se insertan ahí a los malos estudiantes latinoamericanos, asiáticos, africanos, que no son modernos, que hay que modernizar, pero solo un pequeño grupo. El resto son subalternos, el resto no cuenta. Para que tengas tu estrellita en la frente, me habla inglés, se me viste como occidental, sigue las leyes, principios y valores occidentales, y además genera una admiración para, lo digo pensando en mí, o sea, el buen estudiante, el buen cachorrito del imperio que hizo todo para ir a Francia, estudiar, ver la Torre Eiffel, y llegar cargado de conocimientos novedosos, así de tomen, porque lo logré, porque yo crucé el charco, ¿sí? Y entonces vienen estas nociones de quién eres, de dónde eres, ese mosaico, ¿no? Entonces, son esas pruebas, o sea, uno de repente está
haciendo trabajo de alfabetización, está dando cursos, etcétera. La prueba divina sería que ahorita me hablen de París y me digan, oye, ¿no quieres dar estudios latinoamericanos en París? Y yo así, bueno, amigos, fue un placer, gracias, con permiso, yo ya me voy, ¿no? Oye, Miguel, pero ¿y la emancipación? Y nada, a ver, güey, o sea, es París, papá. Oye, Miguel, pero ahorita París está en llamas, París está en revueltas. No me importa. O sea, simplemente voy a poner en mi Facebook que vivo en París, ¿no? Y aunque me la esté pasando del demonio en una caja de zapatos, comiendo pasta todos los días porque no me alcanza para nada, me voy a tomar una selfie en el Río de la Sena diciendo, mira, ¿y tú dónde estás? En Chinconcuac, seguramente, ¿verdad? ¿No? O sea, lo estoy caricaturizando, pero es cómo nos vamos reproduciendo socialmente. Entonces, ese estado en América Latina se impuso con los resultados que estamos viendo actualmente. Un estado sin nación. Podemos hablar de un capitalismo tardío. Y oye, Miguel, ¿cómo que capitalismo tardío? Yo sí, mire usted. El capitalismo surge con la revolución industrial. Ajá. Y ese capitalismo ha tenido etapas de evolución. Hoy en día estamos viviendo la cuarta etapa capitalista, que es el neoliberalismo. Eh, es un modo de producción social. Es un modelo económico que se traduce en una forma de vida que es una forma de producción social. Entonces, el neoliberalismo es la ruptura que existe entre la tensión entre política y economía. La política y la economía mantienen siempre una tensión. Ajá. Esa tensión se rompe en favor de la economía y domina la política. Entonces, la política al servicio de la economía quiere decir que las estructuras de poder sirven a la propiedad y a los detentores del capital. Vamos a poner esto en otros términos. La política es una actividad ordenadora. ¿Qué es lo que ordena la política? La política ordena el conflicto social. ¿De dónde surge el conflicto social? El conflicto social surge de la desigualdad. Oye, Miguel, ¿no que todos somos iguales? En teoría. En la realidad, o sea, somos iguales frente a la ley y en teoría. En la realidad, hay gente más lista que otra, hay gente más capaz que otra, más fuerte, más débil, más grande, más alta. Hay personas que nacen con un capital que heredaron con toda una base de larga duración que les permite ponerse en otra situación. Entonces, eso genera desigualdad. Pongamos un ejemplo. Carlos Slim, el dueño de Telcel, el dueño de ese cuate, imaginemos que quiere ser candidato. Pues yo también quiero ser candidato. Ok. Slim le dice, mira, señor, a todos los que tengan celular Telcel, mándales un mensaje con mis propuestas. Pues, millones. Y de repente Miguel agarra sus propuestas y nos vemos en la plaza. Y me escuchan tres pelados. Si es que me escuchan. Entonces, esa diferencia rompe la igualdad. Entonces, y puse un ejemplo muy burdo, o sea, hay otros mucho más, que podrían ser mucho más dramáticos. Y entonces, la política como actividad ordenadora pone un piso mínimo de competencia. Entonces, las leyes antimonopólicas, por ejemplo, las luchas sindicales, las vacaciones, el salario mínimo, los derechos económicos, sociales y culturales, la salud pública, todo eso es un elemento político que busca resolver el conflicto. Bueno, como actividad ordenadora, la política ya no resuelve el conflicto, la política ordena la economía.
mantiene la economía funcionando. Las reformas estructurales que permitirán la inversión extranjera en el país, con lo que generaremos empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Estás protegiendo esa inversión, no proteges a las personas. ¿Sí? Lo que te interesa a ti es tener una estabilidad financiera, una moneda de cambio estable, ser parte de un ciclo económico. ¿Sí? Lo ves incluso en la escuela, o sea, en la escuela te enseñan a pensar o te enseñan a sentarte y mantenerte callado 8 horas esperando una gratificación que es la calificación. Entonces, perdón por la palabra, en México se llamaba la llamada hora nalga. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo salgo a las 6 de la tarde y son las 4, pero ya hice mi trabajo. Tienes que estar ahí, amigo. Tienes que aparentar que trabajas, ¿sí? No te puedes ir antes que el jefe, ¿no? O sea, te vas después del jefe, aunque llegues antes que el jefe. No importa lo que hagas, tienes que estar ahí, disciplinado, ajá, trabajando en ese mismo ritmo. Y entonces, a grandes rasgos, es una forma de producción social que te convierte en mercancía, una mercancía que se vende de forma libre, una mercancía cosmopolita, sin fronteras, ¿sí? Entonces, desde el consenso de Washington en la década de los 70 hasta el día de hoy, el neoliberalismo es una estrategia ofensiva y contrarrevolucionaria del capital contra el trabajo. El neoliberalismo es un proyecto económico, político, transnacional, de clase. La nación ya no importa. No me importa que seas mexicano, hondureño, colombiano, lo que sea. No importa el nivel de capital que tú tienes. Carlos Slim es mucho más cercano a capitales extranjeros, saudí árabes, que a mí, aunque los dos tengamos el maldito mismo pasaporte. Su lealtad es de clase, no es de nación. Y entonces, con eso en mente, pues puedes entender la explotación. A mí lo que me interesa son mis negocios, ¿sí? Entonces, la manifestación más concreta de esto es la instalación de una estrategia de acumulación específica que se hace llamar desarrollo. Entonces, la idea central de esto, y con esto cerramos, la idea central es la producción y la reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo deben sujetarse al poder y al juego de las fuerzas de mercado. La producción y la reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo deben sujetarse al poder y al juego de las fuerzas de mercado. Somos mercancía, amigos, amigas. Somos productos que nos interrelacionamos con productos compatibles a nuestra gama. Nos clasificamos, nos distinguimos con base en el color de la piel, los ingresos, el capital cultural e intelectual. Entonces, a partir de eso, el ser humano se reduce, se divide en aquellos que están en una línea de emancipación y otros que están en una línea de regulación. La emancipación viene de la escuela, del ejercicio de derechos, del cumplimiento del contrato social. La regulación son los órganos de represión que mantienen el status quo
y que defienden a los que tienen de los que no tienen. Mientras yo estoy hablando, ahorita, hay un niño en Nuevo Laredo que vio a sus padres morir en un operativo contra el narcotráfico y que escuchó que tenía un tío en Phoenix y el niño de 6 años va caminando en el desierto cruzando la frontera. Mientras, en el momento en que está hablando. Ese chavo, esa persona, está en una situación de precontractualismo social. Él espera acceder a un techo, a comida, a educación, a papeles. No, ni siquiera existe. No tiene acta de nacimiento, no tiene pasaporte, no tiene nada. Ajá. Esa persona busca acceder al contrato social. Lo más probable es que va a ser regulada por la patrulla fronteriza, por el ejército, no sabemos, lo proteja Dios. Del otro lado, tenemos personas que ahorita están viviendo en tiendas de campaña, porque el terremoto de 1985 destruyó su casa y no han logrado tener vivienda desde ese entonces. Esos están en post-contractualismo. Fueron parte del contrato social, pero quedaron fuera. Quedaron fuera o por desplazamiento forzado, por crisis económicas, por pérdida de su vivienda, etc. Entonces, las personas se clasifican así, personas que viven el contrato social, personas que buscan vivir el contrato social y personas que vivieron el contrato social y que quedaron expuestas. Entonces, cuando analizamos nuestra realidad social, tenemos que identificar qué tipo de actores estamos viendo. Porque el neoliberalismo lo que está haciendo es precisamente, en ese término de regulación de mercado, clasifica a las personas y de forma harto insensible te dice, mira, tú eres un migrante, tú eres un indígena, tú tienes capacidades reducidas, no cuentas. Puedes cometer asesinato sin hacer homicidio. Es el llamado homo sacer. Con esa idea vamos a cerrar, es una idea filosófica de Giorgio Agamben, pero es la nueva clasificación. Y vimos la lógica del campo de concentración, ¿no? Pero el homo sacer es aquel individuo que ha sido juzgado por el pueblo debido a un delito y se le puede dar muerte cualquiera sin ser cometido homicidio. Entonces, retoma esta idea antigua. El homo sacer es aquel individuo que ha sido juzgado por el pueblo debido a un delito cometido por él, pudiendo darle muerte cualquiera sin ser considerado homicida. Entonces, esta noción en el siglo XXI es que el homo sacer es aquel individuo que ha sido juzgado por el mercado y que se le puede dar muerte cualquiera sin ser considerado homicida. ¿Por qué? Porque eres un desecho de la sociedad, eres un inadaptado. Entonces lo puedes ver y digo, es lamentable y siempre la muerte es lamentable. Cada día en el Mediterráneo se mueren decenas de personas ahogadas en barcos tratando de cruzar para ir a Europa. Nadie dice nada, ya ni siquiera es noticia. Es una tragedia, se mueren 4 personas que van a ver el Titanic y bueno, es trend topic, ¿sí? Ahí sí lloramos. ¿Por qué no lloramos a las personas de Eritrea, ¿no? Que van y se mueren ahogadas en el Mediterráneo buscando Italia. Te voy a decir por qué no lloramos. Porque pasa diario y ya no es noticia, ya no me importa. Las cifras de feminicidio. Cada día se mueren 7 mujeres a mano de sus parejas. Bueno, se pasa desde Juárez, ¿no? Entonces hay una insensibilidad total que si de eso somos insensibles, ahora imagínate, hablando de militarización, ¿no? 22 personas abatidas por el ejército. Es que eran delincuentes. Se lo merecían. Qué bueno, un arco menos. Véanlo en redes. O sea, la sociedad de la violencia, del consumo, de las mercancías, ¿no? Vamos a abordar eso en la próxima clase y lo vamos a ir viendo ya
con el papel de la iglesia en la construcción del Estado. Bajo mucho la presencia, Dios los bendiga, cuídense mucho, les deseo un gran día y nos vemos, primero Dios, mañana misma hora, mismo canal.